Bueno, está con nosotros Ezequiel Eiben. Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido a Media Mañana, un gusto tenerte. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ezequiel, ¿cómo queríamos hablar el tema de las repercusiones del atentado en Bélgica? ¿Por qué se dan estos hechos y por qué Bélgica es el epicentro precisamente de estos atentados? Bueno, estos hechos se inscriben en una cadena de atentados terroristas que han venido sucediendo a lo largo de varios años en muchísimos lugares, y los que más nos llegan a nosotros son aquellos que ocurren en las principales capitales de Europa. Ya vimos que ocurrió una década atrás en Madrid, en Londres, y ahora en los últimos 2 años, tanto en París como en Bélgica. Bueno, en Bélgica hay sobre todo 2 razones principales por las cuales esto puede ocurrir. ¿Cuáles son? Una razón que es operativa y una razón que es política, porque el terrorismo siempre busca finalidades políticas. Su fin último es un fin político. Esto es que Bruselas es una capital comunitaria. Sí, es la capital de la Comunidad Económica Europea. Exactamente. Uno de los atentados, el de la estación de metro, sucedió a poca distancia de donde se encuentran edificios del Consejo Europeo y de la Comisión Europea. Y la semana pasada, por ejemplo, estaban reunidos muchísimos jefes de Estado y jefes de gobierno. Entonces se manda un mensaje muy poderoso atacando un centro político importante, digamos, de la Comunidad Europea en particular y del mundo occidental en general. Y la razón operativa es que Bélgica y la ciudad de Bruselas se han convertido en un nido de terroristas de ISIS que han encontrado, ya sea viniendo del exterior o habiendo nacido en el propio país, un lugar en el cual diagramar atentados terroristas y prepararse para exportarlos esto al ¿Pero por qué? exterior. ¿Por qué no hay controles de seguridad o cuál es el motivo que sea tan simple? No, los motivos son varios. Primero es la negligencia de la población europea y de los gobiernos europeos, en este caso Bélgica, pero también lo podemos ver en otros países como Suecia, una negligencia total frente al avance del fanatismo islamista dentro de sus propias comunidades, algo que por la corrección política actual se les impide verlo como un problema, y ellos prefieren cerrar los ojos en aras de esta corrección política y no enfrentarlo como lo que realmente es, que es que tienen al enemigo durmiendo en casa. Y también obviamente porque frente a ciertas regulaciones livianas y frente a este tipo de conductas de gobiernos y poblaciones permisivas, mucha gente que tiene malas intenciones se ve con la capacidad de emprender sus proyectos violentos en ciudades que no les son hostiles. ¿Esto se puede llegar a repetir? Sí. Ahora en Bélgica, por ejemplo, está declarada la alerta máxima. Es muy probable que estén planificados otros atentados, porque generalmente no siempre son hechos aislados, sino que son atentados en cadena, como lo vivimos en Francia el año pasado, donde en simultáneo se pretendía atacar el Bataclan y el Stade de France, el Estadio de Francia. Me llamó la atención también que encontraron, creo yo, la existencia de gas o de elementos que podrían llevar a una guerra bacteriológica. ¿Se encuentra la posibilidad de que eso suceda o no? Sí, el principal artefacto que ellos utilizan, ISIS y demás grupos terroristas, son explosivos. Estos generalmente son cinturones para dinamitarse con un dispositivo que llevan en la mano. Si nos fijamos en la foto de los sospechosos que han sacado en el aeropuerto, presumiblemente lo escondían en una mano en que tenían un guante y en la otra mano no tenían un guante. Ahora bien, también se encontraron una bomba y fue desactivada, otra que podría haber sido una nueva explosión, lo cual lleva a pensar que también por la graduación del daño ocasionado han utilizado no explosivos que uno carga en un cinturón, sino bombas de mayor alcance y otros elementos, Los clavos, por supuesto, pueden utilizar. ¿Cómo? los clavos, la inclusión de clavos en las bombas. Ah, bueno. Es más dañino eso. Claro. Una bomba, vamos a explicar una cosa. El terrorismo, digamos, tiene elementos principales para definirlos, ¿no? El primero, que es el objetivo de ataque, que es deliberadamente civiles. Por eso es terrorismo. Los lugares donde han hecho lo demuestran. Exactamente, centros poblacionales de gente inocente o indefensa. Eso lo distingue de un fenómeno como la guerrilla, que generalmente es un grupo
no oficial, pero enfrentándose a militares, o una guerra que se da entre dos ejércitos regulares. Lo que distingue al terrorismo es que se ataca a civiles que no tienen nada que ver. Exactamente. El segundo elemento es la atrocidad. Ellos buscan el factor elevado de atrocidad, como dicen los autores, es decir, mientras más víctimas mejor porque más se esparce el mensaje. Otro elemento es el daño psicológico mayor que buscan porque el golpe no se circunscribe a ese hecho concreto, sino por eso se le dice terrorismo, porque buscan sembrar el pánico en toda la población. Y la finalidad, que como dijimos siempre es política, es una reivindicación territorial, algún reclamo ancestral, por más que invoquen la religión, las etnias o todo, siempre es un reclamo político. Entonces, para conseguir esto de la atrocidad y de generar un mayor daño, en las bombas se ponen esquirlas, clavos, todo, porque eso cuando explota, eso sale disparado y es lo que penetra y agujerea el cuerpo humano. Por eso si una bomba se pone en un lugar que está todo vidriado, el daño puede llegar a ser mucho mayor por las esquirlas de la bomba y por el vidrio. Y por el salpicado de vidrio. ¿Se puede explicar por qué se burlan o por qué burlan las medidas de seguridad en lugares como aeropuertos, donde ya con anticipación se sabía que podía existir un ataque, donde está tan controlado, donde hay policía, donde hay cámaras? Sí. Primero y principal, como me referí en un principio, hay muchas veces que gente que tiene pasaporte y documentos del lugar donde hacen el atentado. Muchos de estos son ciudadanos belgas. Porque también son ciudadanos belgas o son ciudadanos de la Comunidad Europea, franceses o tienen pasaporte europeo. Considerando que Bélgica ha tenido las puertas abiertas para mucho de esta gente, ¿no? Por Porque supuesto. ha sido muy blanda en eso. Sí, también por ejemplo Malmö, que es la tercera ciudad más grande en Suecia, también ya la población musulmana es ama y señora del lugar, atacando a niños judíos y cristianos en las escuelas y no se les pone un freno. Y lo otro es que evidentemente hay medidas de seguridad que por más que se han ido sofisticando, en otros lugares se han ido ablandando. Y hoy día vemos que no todos los países están preparados para enfrentar este tipo de amenazas en los aeropuertos, como sí lo está, por ejemplo, Israel y Estados Unidos, donde hay menos chances que eso se produzca. Y porque el terrorismo ha sido casi permanente. Porque exactamente, llevan una historia mucho más larga combatiendo esta amenaza y ellos sí dedican todos los esfuerzos en serio, digamos, a prevenir este tipo de fenómenos. Ezequiel, como siempre, muchísimas gracias por la explicación. Ha sido un gusto tenerte con nosotros.